Muy buenas noches, bienvenidos a CNN Prime este domingo 18 de febrero. Jornada calurosa en gran parte de la zona centro de nuestro país y los vamos a estar acompañando con las noticias más importantes de esta jornada. Bienvenidos a CNN Prime. El presidente de Revolución Democrática aseguró que los dichos del ex seremi de Vivienda, Carlos Contreras, no aportan ningún antecedente nuevo. Esto luego que el ex militante del partido indicara que el jefe de asesores del segundo piso, Miguel Crispi, omitió información sobre la Fundación Democracia Viva al mandatario Gabriel Boric. Y un grupo de 7 chilenos adoptados de forma ilegal durante la dictadura arribó al país este domingo para reencontrarse con sus familias biológicas. Tras décadas de separación, padres, hermanos e hijos pudieron abrazarse por primera vez. Ahora, cada uno de ellos comenzará un proceso para conocer sus raíces. Y en temas internacionales, el ministro de Defensa de Rusia confirmó que el ejército tomó otra ciudad de Ucrania en el este del país. El presidente Volodymyr Zelensky aseguró que dejar la zona en manos rusas fue una decisión para salvar el mayor número de vidas posibles. En el deporte, Nicolás Jarry perdió ante el argentino Facundo Díaz Acosta en la final del ATP 250 de Buenos Aires. La raqueta número 1 de Chile cayó en 2 sets con parciales de 6-3 y 6-4. Tras este duelo, Jarry quedará en el puesto 19 del ranking ATP. Todo esto y más, porque aquí comienza CNN Prime. La polémica del caso Convenios vuelve a apuntar al jefe de asesores del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi. Esta vez por las declaraciones del ex seremi de Vivienda de la región de Antofagasta, Carlos Contreras, quien lo acusó de omitir información al presidente de la República, Gabriel Boric. Los detalles en el informe de Belén Saldías. ¿Cómo te sientes en este momento? Tranquilo. ¿Tranquilo? ¿Mantienes tu postura? Así es. Y seguiré diciendo la verdad. Estas fueron parte de las últimas declaraciones entregadas por el ex seremi de Vivienda de la región de Antofagasta, Carlos Contreras, tras ser detenido por la lista de Democracia Viva. 2 meses se lleva en prisión preventiva y nuevamente está en el ojo de la polémica, esta vez por una entrevista en la que abordó el caso. En función de hechos que me constan, creo que efectivamente Miguel Crispi le omitió información al presidente y luego le omitió información a la comisión investigadora de la Cámara. Eso es lo que creo al día de hoy, porque independiente de lo que se haya dicho de los WhatsApp, la información referente a que la subsecretaria envió los datos a La Moneda y el reconocimiento de Miguel Crispi de que estaba en diálogo con Tatiana Rojas no deja lugar a dudas. Contreras apunta que el jefe de asesores del segundo piso no entregó detalles a La Moneda, luego de un informe que habría recibido por parte de la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, en el que se alertaba de la Fundación Democracia Viva, algo que habría ocurrido el 7 de junio, días antes de que se destapara el caso y cuyo informe había sido solicitado directamente al ex seremi. Necesito un resumen tipo ficha con los datos generales que te consulté. Nombre del convenio, fecha de firma, firmantes, montos, plazos, antecedentes solicitados para la selección y cómo fue el proceso. Esperemos a ver qué nos dicen de La Moneda. Y es que los cuestionamientos aumentan ya que en ninguna instancia Miguel Crispi se ha referido a ese informe. Tampoco lo hizo en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados. Esa es la cronología. No hay más. Como digo, el presidente supo el día 16, yo me enteré de este rumor el día 7. Declaraciones cruzadas que generaron cuestionamientos precisamente de los integrantes de la comisión investigadora del caso Convenios, que ahora ponen en duda los dichos de Crispi y también su participación. Miguel Crispi parece que no dijo toda la verdad en la comisión. Él dijo que había recibido un rumor. ¿De quién recibió el rumor? ¿Cómo le informó esto a la subsecretaria? Son las preguntas que le hicimos y que lamentablemente no respondió. ¿Le informó o no le informó al presidente? Si los dichos de Carlos Contreras son ciertos, es que este gobierno, a través de su principal asesor, Miguel Crispi, amigo personal del presidente, le habría mentido al Congreso. Pero esto no es mentirle a la comisión investigadora ni al Congreso, sino que es mentirle a Chile. Es grave que Miguel Crispi se mantenga en el cargo de jefe de asesores del presidente Gabriel Boric y no asuma ninguna responsabilidad por haber mentido a la opinión pública y a la comisión investigadora que investigó estos hechos y probablemente al propio presidente Gabriel Boric. Quienes rápidamente salieron a aclarar en
parte la situación que complica a Miguel Crispi fue nada más ni nada menos que Revolución Democrática, partido en el que milita el jefe de asesores y que ha sido fuertemente cuestionado por este caso. Las declaraciones no aportan ningún antecedente nuevo para Fiscalía. Desde Revolución Democrática hemos colaborado desde el primer momento en que se esclarezcan los hechos. Hemos dicho no va a haber espacio ni para corrupción ni para impunidad. La causa vinculada al ex subdirector Miguel Crispi, por lo que tenemos conocimiento, ya no está vinculada al caso Democracia Viva, sino solamente a la querella presentada por 2 diputados republicanos quienes no han presentado ningún antecedente. Sin embargo, Contreras no solo apuntó a Crispi, sino que también a su tía Verónica Serrano, quien anteriormente lideraba el Departamento de Asentamientos Precarios del MIMBU. Nunca se especificó una fundación. Ella envió un correo donde pide apurar la firma de convenios por la ejecución presupuestaria, pero ese mail fue el ultimátum de una seguidilla de presiones. Entonces, ¿en quién recae la responsabilidad? Esa es la pregunta que muchos se hacen desde que se conoció este polémico caso, que abrió flancos en todo Chile. Contreras además aseguró sentirse utilizado por su ex partido y apuntó a un blindaje político, haciendo referencia a Crispi y Serrano. Yo me siento utilizado para encubrir errores e irregularidades de terceros, porque efectivamente fue tan bullado el acto que destapa el caso Convenios que se desata todo esto y se transforma en el caso Insigne. Pero resulta que dentro del MIMBU el modus operandi detectado por la Contraloría no tiene que ver con el Ceremi de Vivienda de Antofagasta, tiene que ver con la dirección a nivel nacional, que es responsabilidad, tanto en potestad como reglamentariamente, de Verónica Serrano, tía de Miguel Crispi. Nombres que vuelven a posicionarse dentro de la polémica y que incluso en el caso de Crispi se había llegado hasta solicitar su salida del cargo en varias ocasiones, cuestión que no ha pasado, puesto que el gobierno le ha entregado su apoyo en más de una ocasión. Aquí se trató de hurgar una fórmula para poder salir públicamente a desenmarcarse de los hechos ocurridos. Cuando tú dejas la puerta abierta y alguien entra a robar a tu casa, ¿es tu culpa? ¿No es culpa del delincuente? Denuncia la existencia de una red donde varios miembros de Revolución Democrática están involucrados, incluido el jefe del segundo piso, el señor Miguel Crispi, que toma conocimiento de estos hechos y no hace nada. Para algunos, estas polémicas declaraciones podrían ser solo parte de una estrategia. Otros apuntan a que se dejen actuar a las instituciones, en este caso al Ministerio Público, donde se encuentran indagando las irregularidades. Más allá de las declaraciones que puedan hacer distintas personas, es muy importante esperar las conclusiones a las que llegue el Ministerio Público, la Fiscalía, y así los procedimientos puedan seguir sus cursos correspondientes. Toda declaración que haga el imputado Contreras puede ser parte de una estrategia judicial y comunicacional. Sin embargo, siendo objetivo, es evidente que no se ha aclarado del todo cuál fue el rol que efectivamente jugaron Miguel Crispi y su tía en el caso Convenios. Declaraciones de Contreras que dejan más dudas que respuestas y que se dan precisamente días antes de que se revise la medida cautelar de prisión preventiva que lo mantiene hace más de 2 meses en la cárcel de Antofagasta. Y luego que la Contraloría tomara razón del proyecto que regula la reconducción inmediata de los migrantes que ingresen ilegalmente al país, surgieron cuestionamientos a esta norma. La falta de acuerdos con algunos países vecinos entramparía su aplicación, por lo que parlamentarios emplazaron al Ejecutivo a dialogar, por ejemplo, con el gobierno de Bolivia. En su nota, Colomba Eijol nos cuenta y nos entrega más detalle. Un escenario parecido es el que se podría ver en la frontera luego de que la Contraloría tomara razón del proyecto que fue despachado el pasado 17 de enero desde el Congreso, el que era parte de la agenda rápida de seguridad acordada entre el Gobierno y el Poder Legislativo. La iniciativa amplía la zona para las fiscalizaciones fronterizas al establecer que hasta 10 kilómetros del límite se podrán realizar controles de identidad, registro de equipaje, detención y reconducción ante intentos de ingreso irregular. Esta es una herramienta muy importante que va a permitir aumentar el control migratorio en Chile y robustecer también el resguardo de nuestras fronteras y de esa manera combatir de manera más efectiva la crisis de migración irregular y también como consecuencia de ello la crisis de seguridad. Esta ley lo que hace es elevar a la calidad de delito el ingreso irregular. Esta norma es muy importante porque lo que hace es desincentivar el ingreso irregular a nuestro país y esto es clave para el problema de seguridad que estamos viviendo. Por lo tanto, es una
una excelente noticia. Nos parece una excelente medida la toma de razón de parte de la Contraloría del proyecto de ley de migraciones que facilita las reconducciones, da más facultades a la autoridad. Creemos que el problema migratorio hoy día es un problema central en Chile y nos parece que estamos avanzando en la dirección correcta a través del Ministerio del Interior. Sin embargo, a pesar del apoyo de los parlamentarios, ciertos sectores apuntan a la necesidad de generar acuerdos con países vecinos, puesto que en el paso fronterizo con Bolivia no podrán ser reconducidos extranjeros irregulares de otras nacionalidades. El llamado es al gobierno a que realice las gestiones diplomáticas con Bolivia, porque no puede ser que el gobierno haya dictado una resolución para no reconducir a Bolivia y que por otro lado los bolivianos no permitan que se reconduzcan personas de una nacionalidad distinta a la boliviana. Más del 80% de los migrantes ilegales ingresa por dicho lugar. Y si aquello no se soluciona, esta norma no va a servir de nada. Pero la normativa también aborda la calidad de refugiado que puede solicitar un extranjero. Pese a que ésta debe cumplir con tratados internacionales firmados por Chile, en el futuro próximo será condición provenir directamente desde un país donde su vida o libertad esté amenazada, por ejemplo, por persecución política o peligro inminente. El proyecto de ley que modificó la ley de refugio dejó claramente establecido los casos en que se puede alegar el refugio y las condiciones que se deben cumplir. Chile es respetuoso de los tratados internacionales, pero también tiene la obligación de cuidar, resguardar sus fronteras. Cualquier persona que quiera solicitar la calidad de refugiado en Chile tiene que hacerlo primero ingresando por un paso habilitado, ¿no es cierto? Porque ahí están justamente los funcionarios los cuales ellos tienen que solicitar esa categoría. Sin embargo, en este caso se establece también un procedimiento previo que lo puedan hacer desde el país de origen o lo puedan hacer desde algún país en tránsito. Procedimiento que se deberá realizar en un periodo de 60 días desde que la persona que se ha visto obligada a abandonar su país de origen llegue a Chile y posteriormente un plazo de 7 días para solicitar la condición de refugiado. Lo que es un plazo breve porque en general la realidad de nuestro país con respecto al refugio es que la mayoría de las personas que solicitan refugio en Chile son países que provienen desde nuestro propio continente y que por lo tanto los tránsitos son terrestres y demoran mucho tiempo porque van dependiendo también de los recursos que van necesitando las personas para irse trasladando de un punto a otro. Eso en la práctica es algo muy complejo si desconocemos cuáles son las dinámicas del refugio. Creemos que ahora colocarle más requisitos y colocar más vallas para que la gente solicite solamente va a producir que hayan procesos más desinformados y eso va a llevar a procesos también irregulares. Con la toma de razón de la Contraloría, el texto que regula la reconducción inmediata de quienes ingresen irregularmente al país quedó en condiciones de ser publicado en el Diario Oficial para su posterior entrada en vigencia como ley de la República. Y tras el mea culpa del presidente Gabriel Boric durante el funeral del exmandatario Sebastián Piñera, algunos miembros del Partido Comunista salieron a criticar las declaraciones del jefe de Estado. Pese a que la mesa directiva de la colectividad se cuadró con La Moneda, la situación igualmente generó roces que no han sido nuevos durante la actual administración. El historial de desencuentros entre el presidente y uno de sus partidos aliados en el informe de Francisca Suárez. Las querellas y recriminaciones fueron más allá de lo justo y lo razonable. Fue la frase que post-funeral de Sebastián Piñera encendió los ánimos en el PC, partido de gobierno que no dudó en hacer ver su diferencia con el presidente Gabriel Boric y la interpretación que el mandatario hizo de lo ocurrido durante el estallido social. E incluso conductas negacionistas respecto a las últimas declaraciones del presidente Gabriel Boric. Así, el Partido Comunista tomó distancia una vez más de un planteamiento realizado por el presidente Boric y generando no solo la incomodidad en La Moneda, también algo de molestia. Más allá de voces que planteen críticas o tengan actitudes que uno esperaría que no tuvieran, dado que son parte del oficialismo, quizás necesitamos uno de los focos más importantes de mejoramiento de nuestro sistema político, es poner los incentivos correctos para trabajar pensando no solo en los resultados del día, sino el mediano y el largo plazo, y trabajar construyendo proyectos de país y no solo opiniones individuales.
Y es que esta no es la única ocasión en que la opinión comunista va en sentido contrario a las declaraciones o decisiones presidenciales. Así ocurrió el 6 de septiembre de 2022. En el primer cambio de gabinete, el nombre de Nicolás Cataldo fue bajado de la Subsecretaría del Interior por antiguos tweets en contra de Carabineros. No vamos a hacer comentarios ahora, ¿ya? El presidente ya habló, la vocera ya habló, eso ya está resuelto. El PC es uno de los principales partidos del gobierno. Encabeza 3 ministerios: Educación, Trabajo y Secretaría General de Gobierno. Allí donde vocera una de sus más destacadas militantes, como es Camila Vallejo. Nosotros nos sentimos parte de las fuerzas políticas que respaldamos plenamente a nuestro gobierno, pero sabe que lealtad no es obsecuencia. Esa obsecuencia el PC la tiene en sus principios ideológicos, los que ponen por delante, por ejemplo, cuando demostraron profundas diferencias con la conmemoración de los 50 años del golpe militar, que costó la salida de Patricio Fernández de la organización de ese evento. Yo creo que se han ido acumulando varios roces cada vez que el presidente Boric ha tratado de moderar su discurso o de abrir la puerta al entendimiento, ha chocado contra la interpretación que hace el Partido Comunista de sus palabras, ¿no? O de sus intenciones. Ya lo vimos a propósito de la conmemoración, ¿no? De los 50 años del golpe militar, donde la presión del Partido Comunista obligó al presidente Gabriel Boric a cambiar su encargado y a cambiar la dinámica y el sentido que él mismo había dicho iba a buscar una conmemoración más de encuentro. En un sector del PC reconocen internamente que existe incomodidad con algunas decisiones del presidente Boric. Sin embargo, es la directiva del partido y los ministros PC los que deben hacer la contención de esa molestia. Hemos definido políticamente que es importante que las coaliciones estén representadas. Todos los partidos son súper importantes en los desafíos que tenemos. Tenemos que reforzar nuestro equipo y nuestro gobierno y la conducción, donde tenemos que estar todos y todas. En realidad, las coaliciones, sobre todo las coaliciones multipartidos, nunca se supone que tienen que todos pensar igual. Yo creo que hay un error en la mirada hacia la política, el pensar que la política está bien cuando están todos de acuerdo en lo mismo. Otra cosa es decir que no se pongan nunca de acuerdo. Esos serían los dos extremos, ¿no es cierto? Que todos se pusieran de acuerdo sobre todo y que nunca hubiera un acuerdo sobre nada. Yo creo que nosotros estamos en este momento en el extremo del acuerdo sobre nada. Claro, porque aun cuando el PC es uno de los partidos de gobierno, sus diferencias con la actual administración quedan en evidencia. Así ocurrió hace casi un mes al anunciar que se revocarían algunas pensiones de gracia. Porque la obligación de reparar integralmente por violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante el estallido social no puede depender de una condición de antecedentes penales o no. El PC debió asumir que en el cambio de opinión del mandatario por pensiones de gracia, sus planteamientos no fueron del todo escuchados. Y es que hay quienes creen que se trata también de una evolución en el ejercicio del poder. Acercarse a posiciones más de centro. Eso, sin duda, que choca con la agenda de largo plazo del Partido Comunista. Hay cosas con las cuales no está dispuesto a transar. En la medida que el gobierno avance, quizá esa ruptura, ¿no?, de estrategias distintas pueden que agudicen sus tensiones. Tensiones que también han tocado a las dos almas que conviven en el gobierno. Y es que se debe mantener el equilibrio entre el Frente Amplio, el PC y Socialismo Democrático. Una tarea nada fácil para el mandatario. No cabe la menor duda de que si no hay alianzas entre los partidos, va a ganar el que haga la alianza, ya sea la derecha o la izquierda. Mientras más atomizados vayan los actores políticos a la campaña, menores posibilidades de éxito tienen. Por ahora, el receso legislativo, las vacaciones y la tarea de reconstrucción por el incendio en la región de Valparaíso han dado cierto respiro a esta compleja relación PC-Boric. Sin embargo, la llegada de marzo implicará un nuevo desafío, por ejemplo, en buscar los votos para la presidencia de la Cámara de Diputados, que esta vez en el PC esperan que sea para uno de los suyos. El juez Daniel Urrutia expuso que ha recibido una serie de amenazas de muerte luego de conocerse que autorizó videollamadas a reclusos de la cárcel de alta seguridad. Todo esto mientras sigue escalando la controversia por su decisión. Y sobre el tema vamos a conversar con el abogado del magistrado Carlos Quesada. ¿Cómo está, abogado? Buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros en CNN Prime. Primero, abogado, ¿en qué consisten estas amenazas que denunció su defendido?
Básicamente son amenazas que se han realizado a través de redes sociales que atentan en definitiva contra la vida del propio magistrado Urrutia, así como de su familia. Han sido desde cuentas anónimas en la mayor parte de los casos. Sin embargo, se hizo un display de todas ellas y se le entregó al fiscal regional que investiga este tipo de situaciones, el cual ya tiene los antecedentes, y esperamos que las diligencias lleguen rápido a determinar quiénes fueron las personas que profirieron esta amenaza. En ese sentido, ¿y cuándo comienzan estas amenazas? Una vez que se toma la decisión de revertir en esta autorización que había entregado el juez Urrutia. A ver, lo que pasa es que la decisión del magistrado Urrutia ocurre en la visita de cárcel del mes de enero, y la resolución de la Corte que acoge la orden de no innovar solicitada por Gendarmería es del 19 de enero. Por lo tanto, no están vinculadas básicamente con ese tipo de resoluciones, sino que están vinculadas más bien con el hecho de que se haya hecho pública la noticia, y que eventualmente personeros políticos, en vez de tener la calma suficiente como para poder enfrentar un tema, hagan una especie de hoguera de las vanidades y en definitiva terminen lanzando al magistrado y fomentando, y eso en definitiva envalentona a personas que a través del anonimato de las redes sociales pretenden hacer o infundir miedo al magistrado Urrutia. Por lo tanto, no están vinculados directamente con la resolución, sino más bien con las reacciones del mundo político hacia la resolución. ¿Cuáles son las acciones judiciales que presentan de acuerdo y después de la denuncia de estas amenazas? Básicamente se presentan y se ponen en conocimiento del fiscal Héctor Barros, quien lleva las investigaciones. El fiscal Barros ya decretó medidas de protección y decretó las primeras diligencias, y básicamente ahora lo que corresponde es determinar quiénes son los responsables de las amenazas para presentar las querellas, en definitiva, en contra de todos y cada uno de estas personas, porque son amenazas en términos generales, si bien están dentro de la investigación, pero son bastante violentas, son básicamente referidas a la integridad física, a la familia del magistrado Urrutia. No son amenazas fáciles de digerir para ninguna persona, y menos para alguien que, en definitiva, está cumpliendo simplemente una labor. Y para eso se requeriría, por ejemplo, protección más allá de la investigación que se siga en paralelo. Entiendo que el fiscal Barros ya decretó algunas medidas de protección que ya están en curso, y probablemente haya que decretar unas tantas más porque las amenazas han continuado llegando en el tiempo, y en definitiva, si bien uno no puede determinar qué tan verosímiles son a través de un simple posteo en red social, sí podemos determinar que algunas de ellas manejan información importante sobre la vida del magistrado y que necesariamente requiere algún tipo de protección especial. Claro, una vez que se denuncia, estas continúan. ¿No se había producido algo al juez Urrutia antes de esta ocasión de recibir este tipo de amenaza? El magistrado Urrutia es un magistrado bastante activo en lo que se refiere a nivel de redes sociales, y eso es sabido por todos. Pero con este nivel de odiosidad, básicamente con involucrar a la familia, creo que no habíamos tenido tantos casos. Efectivamente, después del estallido social tenemos 3 o 4 personas que fueron formalizadas por delitos de amenaza y en los cuales se investigó y se logró determinar quiénes fueron y se les sometió a la investigación, y actualmente esas causas se encuentran en tramitación o terminadas. Pero con este nivel de agresividad y con este nivel de lo que llama la atención, el nivel de información que se maneja sobre la vida personal del magistrado, no habíamos tenido, y eso es lo que nos llamó la atención. Sí, ¿y de qué va a depender, por ejemplo, que se soliciten o se presenten otras acciones judiciales de acuerdo a que estas amenazas han seguido de la misma gravedad o con el mismo tono de violencia como usted lo señala, o que se requiera, por ejemplo, otro tipo de protección al juez? Lo que pasa es que todas las cosas van de la mano. El magistrado en este minuto tiene la calidad de víctima, y como tiene la calidad de víctimas, operan respecto de él todos los derechos y garantías de la víctima. Y eso significa también la posibilidad de solicitar protección. Nos parece que con lo expuesto que es el trabajo de un magistrado en Chile, particularmente el magistrado Urrutia, recordemos que todas las audiencias del Tribunal de Garantías son públicas, creo que probablemente el Ministerio Público, sin que nosotros lo solicitemos, va a decretar medidas de protección bastante más intensas que en las ocasiones anteriores.
Y el próximo paso que nosotros tenemos que dar es la presentación de las querellas contra estos sujetos que como te digo, el detalle que más poderosamente llama la atención es la cantidad de información privada que manejan a través de estas amenazas. Ahora, y en torno a la decisión que fue polémica y revocada posteriormente por la Corte de Apelaciones, ¿qué es lo cómo adjudica que fue más estas amenazas por las reacciones del mundo político? Porque fueron transversalmente esta decisión rechazada desde el gobierno hasta otros sectores. El propio subsecretario del Interior, por ejemplo, decía que iba en contra de las medidas que se estaban tratando de otorgar de seguridad y de lo que estaba ocurriendo en los penales con algunas personas de alta peligrosidad que están detenidas. Sí, o sea, si miramos la reacción del mundo político, esta fue bastante transversal de ir en contra de lo que señalaba el magistrado Urrutia. Ahora, dos precisiones esenciales. La primera es que la decisión no ha sido revocada. Está en pendiente la vista del recurso en la Corte de Apelaciones y entiendo que lo que está acogido en este minuto es una orden de no innovar. En segundo lugar, lo que está en discusión en la Corte de Apelaciones es si la normativa actualmente vigente en Chile faculta a Gendarmería para suprimir cualquier posibilidad de contacto de un imputado con el mundo exterior. Lo que hizo el magistrado Urrutia fue la obligación legal que él tiene de realizar primero la visita de cárcel, que le impone el Código Orgánico de Tribunales, y en segundo lugar, de dar aplicación a una norma que es el artículo 150, que establece que a los privados de libertad que son de su tribunal, que su tribunal tiene privados de libertad sometidos al régimen de prisión preventiva, él debe realizar la visita, tomar los requerimientos de él y él debe garantizar que se estén respetando las reglas mínimas para efectos de lo que es la reclusión. En estos 4 casos, el magistrado lo que determinó es que no se estaban respetando las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos y estableció una resolución en la cual se le ordenaba a Gendarmería cumplir de alguna manera, en lo mínimo exigible, la vinculación que estos tienen que tener con sus grupos familiares que se encuentran en libertad. Y eso es todo. Básicamente lo que hizo el magistrado Urrutia es dar aplicación a la normativa legal vigente. La reacción del mundo político es una reacción que preocupa por 2 razones. La primera, porque pareciera que miran con buenos ojos regímenes como los que se están implantando en El Salvador, básicamente, que no son regímenes de privación de libertad, son regímenes de neutralización de la persona humana. Parecieran mirarlo con buenos ojos. Y 2, parecieran creer erradamente que Chile puede pasar por arriba de los tratados internacionales ratificados por Chile en este tipo de materia. Más aún con personas que están imputadas, si ese es otro tema distinto, están imputadas, no tienen la calidad de condenados siquiera como para saber que efectivamente ya son culpables de los delitos. Por lo tanto, creo que la reacción fue destemplada. En algunos casos fue, yo diría, hasta ridícula, pero esencialmente el tema es un tema que dentro del círculo judicial y del círculo de litigación en materia penal se discute siempre, que es decir, en el fondo, hasta dónde queremos llegar en esta supuesta lucha contra el crimen organizado. Básicamente, definitivamente queremos pasar por arriba de todo lo que hemos trabajado durante los últimos 50 años en materia de derechos humanos, o básicamente pretendemos entregar una falsa sensación de seguridad neutralizando a la gente en las cárceles, porque básicamente lo que se está pidiendo en este momento es que estas personas que están imputadas por delitos que son de extrema gravedad y que pertenecen a organizaciones criminales extranjeras, básicamente pierdan la totalidad de los derechos que les asisten, estando aún imputados. Y eso es absolutamente contrario a cualquier posibilidad de un Estado de Derecho democrático. Bien, abogado Carlos Quesada, muchísimas gracias por hablar con CNN Prime esta noche. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta pronto. Bien, y hasta el aeropuerto de Santiago llegó un grupo de 7 chilenos que fue dado en adopción ilegalmente durante la dictadura. En ese lugar se reencontraron con sus familiares, quienes los buscaron incansablemente. Los momentos de emoción y las muestras de cariño que marcaron la jornada las vemos en el informe que preparó Pablo Figueroa. 7:29 de la mañana, estamos a minuto del encuentro. No sé, estoy tan nerviosa que empiezo a tiritar así mi cuerpo. Ay, mi corazón se late muy rápido, de verdad estoy súper emocionada y
y nada, pues ya quiero verla pronto. Eran los minutos previos a una espera que llevaba años. Eran las sensaciones a flor de piel ante el tan anhelado abrazo. 30 y tantos años que se acaban en los próximos días. 40. Cerca de las 9 de la mañana, llegó. Es que ese acto de estrecharnos entre los brazos con un otro como símbolo de afecto tuvo una carga especial esta mañana de domingo 18 de febrero en el aeropuerto de Santiago. Fuerte, me puse a llorar, no paraba de llorar, de verdad. Fue rico abrazarla, porque eso es lo que quería, verla, abrazarla. Eran madres a quienes las arrebataron sus hijos. Les dijeron que habían muerto. Eran hermanas, hermanos, sobrinos, que tras un largo trabajo se reencontraron o también se conocieron por primera vez en persona. Debido a que estos niños fueron sacados ilegalmente del país en la década de los 80 y hasta hace poco se enteraron, tanto ellos como sus familias, de sus existencias. Hubo la búsqueda de Ben, que también comenzó la búsqueda en Estados Unidos, que él tenía conocimiento igual de que era adoptado. Entonces empezaron la búsqueda allá y nosotros teníamos los registros acá en Chile. Él ya tiene 35 años, son 35, por decir 32 años de búsqueda. Los vamos a Chillán, que es la ciudad natal de él, y allá a compartir en familia, que allá está nuestro padre esperando. Lamentablemente nuestra madre ya falleció hace más de 20 años, y con la angustia de no saber de él. Por decir, a ella se la arrebataron de los brazos porque fue entre médicos y doctores de que iba hacia una fundación, hacia otra, y después se perdió el contacto de él. Era muy pequeño cuando fui adoptado, así que no tengo recuerdos, solo lo que me han contado. Estoy muy feliz de verlos. No puedo esperar a empezar esta vida completamente nueva. Teníamos 2 meses y medio cuando fuimos adoptados, así que esta es la primera vez que tengo la posibilidad de abrazarla. Ha sido un largo tiempo y es genial que ella sea parte de esto y que hayamos llegado a reunirnos. En Chile desde el año 2017 se investigan denuncias por sustracción de menores y adopciones ilegales. Según el informe anual del INDH, hay 1000 casos judicializados, de los cuales 756 aún están abiertos y a la fecha no hay condenas. Por ende, casos como el de Taylor Griff resultan de vital importancia. Él fue un bebé que fue sacado ilegalmente del país, adoptado en Estados Unidos, pero con el correr del tiempo comenzó a preguntar sobre su pasado, abriendo esta caja de Pandora que hoy permite que estos chilenos se reencuentren junto a la ayuda de otras fundaciones. Yo sabía ver a mi familia 3 años pasados y ahora miran todos los otros adoptados que hacen las mismas cosas que yo hacer. Es difícil, pero es powerful. So todo el tiempo yo cuando miran eso duele un poquito aquí porque yo recuerdo mi tiempo. Una familia viaja a Punta Arenas, a Chillán, se van a ir a Viña del Mar. Sí, hoy día nosotros hemos cubierto con intérpretes para que el reencuentro poder disminuir el problema, digamos, del idioma en el reencuentro, pero eso que queda para adelante, dices tú, claro, el desafío ahora para ellos es aprender la lengua. Lo que sigue es un largo camino de entendimiento, de conocimiento y reconocimiento. Familias que se vuelven a unir o que se juntan por primera vez en persona. El lenguaje no será problema, lo importante es... Cambia la vida, ¿no? Cambia la vida, ¿no? Sí, con mis niños. Muchas gracias.
Tan emocionante este reencuentro que a esta hora muchos de estos recién llegados y que fueron bienvenidos por sus familiares están compartiendo una cena de bienvenida precisamente en esta noche. Pablo Figueroa está siguiendo el tema y nos va a contar, hubo emoción cuando veían estos relatos, la espera muy temprano esta mañana también. ¿Cómo estás, Pablo? Así es, mira, en la imagen en directo de lo que está pasando ahora se cierra el ciclo de esta jornada, básicamente. Llegaron a eso del 10 para las 7 de la mañana al aeropuerto, ya están compartiendo esta jornada. Primero vamos con Juan Luis Insunza, parte de esta fundación. Se cierra el ciclo, Juan Luis, finalmente con esta cena. A ver, lo que estamos haciendo con la cena es festejar a las familias que hoy día se han reunido y de cierta forma agradecer a todos los voluntarios de la fundación que han participado en algún momento del proceso. En estos temas es difícil hablar de cerrar ciclo o abrir ciclos porque es prácticamente un ciclo constante. Ellos, si bien hoy día cierran una etapa de abrazarse y conocerse, comienzan un proceso que es larguísimo y muy duro de conocerse. Una vez que se conozcan, tienen que recuperar 40 años. O sea, no es una tarea fácil la que les queda a las familias por delante. Pero sí, hoy día festejamos, hoy día celebramos el poder estar juntos, el que ellos hayan renacido. Ahora, de cierta forma. Cristina Prior, vicepresidenta de la Fundación, ¿qué sigue para ustedes como fundación? Hoy día son 7 casos, fueron 5, 7, se van sumando. Para la gente que está viendo esto en vivo, que quizás tiene una duda, ¿cómo acercarse a ustedes, pedir ayuda? Nosotros siempre estamos aquí para apoyar a los adoptados en todo el journey, en la jornada de este tiempo. Vamos a apoyarlo por siempre. Comienza cuando los padres o los adoptados preguntan a nosotros con sus datos, quieren saber sus raíces, quieren saber sus padres, quieren saber su país. Juan Luis, eso es para ambos países, tanto gente que vea esto en Estados Unidos como en Chile, ¿verdad? Sí, nosotros una de las características que tenemos como fundación es que tenemos base en Estados Unidos, por lo tanto tenemos el contacto de los adoptados que nos buscan. Cuando una familia decide buscar en Chile, tanto con nosotros como en las otras fundaciones que trabajan en este tema, y nos entregan esos antecedentes, lo que tenemos nosotros es buscar una aguja en un pajar. Y es prácticamente imposible, solamente tirando el hilo de una punta, poder resolver esos casos. Tomamos los ADN con la esperanza de que de alguna forma, en algún momento, tal vez en 5 o 10 años más, se llegue a producir la coincidencia genética que reencuentre a la familia. Ahora, cuando nosotros trabajamos desde Estados Unidos y nos contacta un adoptado, lo que tenemos nosotros es la aguja. Entonces nos da lo mismo el tamaño del pajar, porque nosotros teniendo la aguja podemos tirar el hilo desde el otro lado y contactarlo con su familia. Es uno de los motivos por los cuales hemos tenido la repercusión que hemos tenido. Hasta hace unos años atrás se pensaba que Europa había sido el principal destino de niños que habían salido de esta figura de adopciones forzadas. Hoy día, todas quienes trabajamos en este tema estamos convencidos de que fue Estados Unidos el principal destino de niños, a la vista de los resultados que hemos tenido nosotros como fundación. En prácticamente 3 años tenemos un reencuentro o un caso resuelto exitosamente al mes. Cristina, lo último, hay 756 casos abiertos en Chile. ¿El número de casos que están llevando en este momento y le están haciendo seguimiento? Ahora somos completos casos, casi 40 que resolvados. Llegarán hoy, sí. 40, hoy llegan como 20 casos más, 27 casos más, solo por la publicación de hoy. Sí, es muy fuerte, esto debe continuar, porque todos deben saber qué pasó, todos deben buscar sus raíces, sus familias. Muchas gracias, muchachos. Los vamos a retirar y dejar para que sigan con esta cena. Con la imagen en directo, muchachos, ahí está esta cena. Bueno, muchos parten de ellos, estas personas van a partir a Aysén, Chillán, Viña del Mar. Con esta imagen en vivo nos despedimos. Se cierra el ciclo, al menos para estas familias. Se encontraron por primera vez este 18 de febrero de 2024, Frecia. Sí, es bien emocionante, además en la forma tan trágica, no solamente irregular. Gracias, Pablo Figueroa. Buenas noches. Nos vemos.
Bueno, y 3 adultos y una menor de edad resultaron heridos, esto tras la explosión que afectó a una galería en el centro de Santiago. Vamos a tomar contacto con Daniela González, quien reportó el tema, tiene detalles a propósito de lo que sorpresivamente se ocurrió en el centro de Santiago. Alarmó, por cierto, a los vecinos por todo lo que esto generó, ¿no? Una explosión que habitualmente no se repite habitualmente. Vamos a tomar contacto con Daniela González, que nos cuenta. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Sí, es una situación bastante compleja la que ocurrió hoy día en la tarde en la comuna de Santiago, específicamente en el Paseo Bandera, para ser más específicos aún, en el Paseo Bandera 642, en la galería comercial que precisamente se encuentra en esa numeración, porque lo que ocurrió fue una explosión de bastante consideración. De hecho, muchas personas de calles aledañas dicen haberla sentido y que lamentablemente esta explosión causó que 4 personas hoy día estén lesionadas con heridas de distinta consideración. No se sabe el nivel de las heridas, pero sí hay conocimiento respecto a que están fuera de riesgo vital. Esa es la buena noticia, pero dentro de todo se sabe que también esto podría haber sido por una acumulación de gas. Eso, por supuesto, que es materia de la investigación. No se sabe todavía qué fue lo que ocurrió, pero la galería comercial quedó con daño total. Los 70 locales comerciales que habían en la galería comercial quedaron totalmente dañados, lo que significa un daño estructural bastante grande que podría incluso generar que no sea habitable este sector, la galería comercial del Paseo Bandera. Vamos a revisar inmediatamente declaraciones, más antecedentes en la voz de Carabineros. Bueno, pasado el mediodía se produce una explosión en una galería que está ubicada aquí en calle Banderas. Producto de esta explosión resultan 4 personas lesionadas, 3 adultos y una menor de 4 años. Estas personas preliminarmente mantendrían lesiones de carácter leve, sin riesgo vital. De estos 4 lesionados son 3 chilenos y una de nacionalidad peruana. El frontis específicamente de esta galería comercial fue el que resultó más dañado. Es un centro médico y dental, pero como yo ya les mencionaba, los 70 locales comerciales que componen esta galería comercial se vieron totalmente afectados en daños menores, medianos o grandes, pero es una afectación total que incluso podría significar que este edificio no sea habitado. Eso ya se los mencionaba, y también les comentaba que hay 4 personas que sufrieron distintas lesiones. Obviamente hay mucha preocupación por ellos, fueron trasladados a recintos de salud apenas se supo de esta situación, pero lo más lamentable es que hay un niño herido de solo 4 años, está fuera de riesgo vital, pero por supuesto que preocupa de sobremanera su estado de salud. También Bomberos realizó una vocería respecto a esta situación, así que vamos a revisar lo que dijeron. Bueno, aparentemente lo que estamos revisando es una explosión por acumulación de gas en una galería donde hay una importante destrucción interior. No hay lesionados dentro de la galería, dado que, según lo que indica el mayordomo, no funciona el día domingo. Hubieron lesionados que eran los transeúntes por la eyección de partículas, que fueron atendidos por SAMU y derivados centro asistencial con lesiones menores. Se pidió que la municipalidad se hiciera presente para que pudieran ellos evaluar que pudiese haber una destrucción mayor de la estructura. Sí, lo realmente preocupante de todo esto es que por el Paseo Bandera a diario transitan miles y miles de personas. Hoy día era un fin de semana, un día domingo, por lo que los locales comerciales no estaban abiertos. Eso significó que no hubiese afectación al interior de la galería comercial. Estamos hablando de peluquerías, lugares donde venden útiles de aseo, por ejemplo, librerías, entre otras, que están adentro de esta galería comercial. Ninguno estaba con sus vendedores, con los trabajadores, y eso ayudó a que no hubiesen más personas lesionadas, porque en el caso de que esto hubiese ocurrido, por ejemplo, un día lunes, un día martes, probablemente estaríamos contando que más personas fueron afectadas por esta gran explosión que se escuchó en gran parte de la comuna de Santiago, por lo menos en calles aledañas. Algunos vecinos que vivían o que viven, quiero decir, en el sector lo sintieron, y por supuesto que asustó mucho la situación. Se podría deber a una acumulación de gas, pero eso está siendo investigado todavía. Así que por supuesto que también tuvimos la oportunidad de conversar con la gente, con las personas. Muchos de los locatarios fueron a verificar si sus locales comerciales estaban en buen estado, que les contaran más detalles respecto a lo que había ocurrido. Vamos a revisar las palabras de los testigos.
Limpiando muy normal cuando de repente suena eso muy fuerte y como esto eran vidrios, entonces como eso explotó y cayó todo para acá, nos tomaron los carteles y todo que teníamos acá en la entrada del restaurante y lo que hicimos fue meternos corriendo porque sonó muy duro y retumbó fuerte. Yo acababa de cruzar en la mañana, unos minutos antes de la explosión nosotros pasamos, estábamos en la iglesia y mi hija me llamó. Y me preguntó que dónde estoy, que hubo una explosión cerca de la peluquería. No me han dado respuesta de nada, porque todavía no han terminado de hacer su trabajo. Entonces, después que ellos terminen, que nos digan a nosotros lo que fue lo que pasó, ahí no sabemos qué podemos decir, porque todavía no sabemos nada. Bueno, sí, se trata de una situación bastante compleja, fue muy preocupante lo que se vivió en la comuna de Santiago, por supuesto que la investigación se está recién llevando a cabo y recién se va a determinar qué fue lo que causó todo este estruendo dentro de los próximos días o probablemente dentro de los próximos meses. Sí se sabe que fue una explosión que se sintió a varias cuadras a la redonda porque precisamente los vecinos del sector dieron alerta de lo que estaba ocurriendo en el Paseo Bandera. Ahora vamos a pasar a otro tema que también es muy lamentable. Se trata del fallecimiento del jefe de tesorería de la Municipalidad de Las Condes. Esta noticia se conoció durante esta jornada en horas tempranas de la mañana cuando se supo que personal del municipio de Las Condes llegó hasta la municipalidad precisamente y en uno de los baños, específicamente del piso -1, encontraron el cuerpo del jefe de la tesorería municipal y bueno, inmediatamente llamaron a la Policía de Investigaciones. Hoy día la PDI está investigando, la Brigada de Homicidios también se encuentra en investigación para determinar qué fue lo que pasó con esta persona. Otro de los datos relevantes o algunos antecedentes que entrega este caso es que su causa de muerte es indeterminada hasta el momento, pero también algunos señalan que podría deberse a un infarto. Importante mencionar también que esta persona estaba siendo investigada por la Fiscalía de Alta Complejidad por el caso Horas Extras, que fue un caso que fue destapado por un canal de televisión y que estaba investigando precisamente a varias personas del municipio de Las Condes. Bueno, él era una de las personas que estaba siendo investigada. Vamos a revisar declaraciones de la Policía de Investigaciones refiriéndose a esta lamentable muerte. El día de hoy, en horas de la madrugada, la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente solicitó la concurrencia de personal de turno hasta las dependencias de la Municipalidad de Las Condes. A su vez que en el interior de dicha dependencia se habría encontrado un funcionario municipal sin signos vitales. Es por esto que personal del turno de la Brigada Homicidio Metropolitana se trasladó junto con peritos de la CRIM y personal del Departamento de Criminalística. En el lugar se realizó el trabajo del sitio del suceso, estableciendo que la causa de muerte del fallecido se encontraba indeterminada. Es por esto que se continúan con las diligencias tendientes al esclarecimiento del hecho, tal como la toma de declaraciones de testigos y levantamiento de cámaras de seguridad. Bien, es muy lamentable sin duda. El Servicio Médico y Legal se encuentra analizando, investigando las causas del deceso de esta persona. También, por su parte, continúa la investigación. Se están revisando cámaras de seguridad, captando declaraciones de testigos para saber qué fue lo que pasó. Hasta el momento, lo que se sabe es que la muerte es indeterminada, podría deberse a un infarto o también puede tener que ver con otras cosas. Eso, por supuesto, que es materia de investigación, lo que está llevando a cabo la Policía de Investigaciones y la Brigada de Homicidios para precisamente determinar qué fue lo que le pasó a esta persona. Bien, Dani, muchísimas gracias por estas informaciones. Nos vemos. Bien, vamos a hacer una pausa cuando son las 9 de la noche con 18 minutos y ya estamos de regreso. Bien, estamos de regreso con noticias internacionales. El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador ratificó el triunfo de Nayib Bukele en las urnas el 4 de febrero pasado. El ente regulador del país emitió el escrutinio final de los comicios, declarando ganador el mandatario con el 84,6% de los votos válidamente emitidos. El día de las elecciones, Bukele se autoproclamó ganador varias horas antes de que el conteo de votos haya finalizado, asegurando que había ganado con más del 85% de los sufragios. Así se convirtió oficialmente en el primer presidente de El Salvador en ser reelecto, pese a la explícita prohibición constitucional registrada en 6 artículos de la Carta Magna del país. Rusia confirmó haber tomado la totalidad de la ciudad ucraniana de
Avdiivka. Esto luego de meses de intensas batallas en la región de Donetsk. Una pérdida para Ucrania que levanta las dudas sobre la falta de apoyo por parte de sus aliados occidentales. El informe es de Gabriel Park. Fueron meses de enfrentamientos en la ciudad de Avdiivka, en la región ucraniana de Donetsk. El ejército de Ucrania batalló e incluso se vio optimista en varias oportunidades, pero este domingo fue el propio ministro de Defensa de Rusia el que confirmó la toma del lugar. Unidades del grupo de tropas Centro, bajo el mando del general Mordichev, tomaron el control total de la ciudad de Avdiivka, en Donetsk, que era un poderoso centro defensivo de las Fuerzas Armadas ucranianas. Una de las mayores victorias del ejército ruso desde la captura de la ciudad de Bakhmut en mayo del año pasado. Fueron varios meses de enfrentamientos que tienen como principal escenario la disputada región de Donetsk y que se convierte en una dura derrota para Kiev a menos de una semana de que se cumplan 2 años desde la invasión rusa. Los rusos se volvieron más activos porque están a la ofensiva. Lo están haciendo justo antes de las elecciones. Antes aquí todo estaba tranquilo. Ahora Putin dirá, miren, tomamos Avdiivka. Una constante que se mantiene desde hace por lo menos un mes. Rusia inició una fuerte ofensiva contra las posiciones ucranianas y estas, pese a la resistencia, poco han podido hacer. Y es que Ucrania lleva ya varios meses sufriendo la escasez de munición, una falta de apoyo influenciada en gran medida por la decisión del Congreso estadounidense de cortar los paquetes de ayuda entregados a Kiev, una disputa que aún se discute en la Cámara de Representantes del país. Presidente Zelensky, hay mucho en juego en su lucha para su país y para el mundo entero. Y a Estados Unidos se le conviene continuar con el apoyo. Están en juego las reglas y normas internacionales. Como hemos dejado claro, el presidente Biden y yo estaremos con usted todo el tiempo que sea necesario. La cuestión clave para nosotros ahora es mantener el apoyo estadounidense. Ucrania y todos nuestros soldados necesitan y esperan con interés la aprobación del paquete de apoyo. Agradezco a todos y cada uno de ustedes que se dan cuenta de cuánto dependemos de esta aprobación. Pero las complicaciones para Kiev podrían ser aún mayores, y es que en Europa han resonado fuertemente las palabras del expresidente y precandidato republicano Donald Trump, quien en su momento aseguró que acabaría con la guerra en Ucrania en solo un día, y ahora en un acto de campaña declaró contra los miembros de la OTAN. ¿No has pagado? ¿Eres moroso? No. Yo no los protegería. De hecho, les animaría a que hicieran lo que les diera la gana. Tienes que pagar tus cuentas. Es la frase del magnate instando a nadie menos que Vladimir Putin a hacer lo que le dé la gana con los miembros de la OTAN que no inviertan lo suficiente en defensa. Frase que, por cierto, generó un verdadero terremoto al interior de la organización. Los aliados europeos deben hacer más en defensa, y eso es exactamente lo que están haciendo y deben seguir haciéndolo. El 80% del gasto en defensa de la OTAN procede de aliados de la OTAN, no pertenecientes a la Unión Europea. Cualquier relativización de la garantía de asistencia de la OTAN es irresponsable y peligrosa, y responde únicamente a los intereses de Rusia. Nadie debe jugar ni comerciar con la seguridad de Europa. Por ello, el llamado a Occidente fue respondido de manera prácticamente transversal. La Unión Europea anunció su propio paquete de ayudas. Francia firmó un pacto de seguridad con el gobierno de Kiev, mientras que la administración de Dinamarca se comprometió este domingo a donar todo su arsenal de armas a Ucrania. Es justo allí a lo que apunta también Estados Unidos, a no bajar los brazos en una lucha que los mantiene ocupados financieramente, pero que aseguran podría desembocar en un camino sin retorno si es que Rusia logra salir victoriosa. El pueblo ucraniano ha luchado con mucha valentía y heroísmo, han puesto mucho en juego, y esta idea de que ahora, cuando se están quedando sin municiones, nos iríamos, la encuentro absurda. Es todo lo contrario a lo que somos como país. Así que voy a luchar hasta que les consigamos las municiones que necesitan y la capacidad que necesitan para defenderse. Así, Ucrania lucha con lo poco que le queda en la antesala de los 2 años de la invasión al Donbass y a punto de cumplirse 10 años de la anexión ilegal de Crimea, ambas lideradas por Vladimir Putin.
Y también en el exterior, el gobierno de Israel rechazó un eventual reconocimiento del Estado palestino tras el fin de la guerra. En un comunicado presentado por el primer ministro Benjamín Netanyahu, la administración israelí criticó lo que llamaron un intento internacional por reconocer unilateralmente a Palestina como un Estado legítimo, tal como han instado distintos líderes globales para calmar las tensiones entre Israel y Hamás, especialmente luego del atentado del 7 de octubre. En ese sentido, el premier aseguró que acceder a esa condición sería un regalo para la agrupación extremista. Recordemos que la guerra en la Franja de Gaza lleva más de 4 meses desde esta nueva escalada, conflicto en el que casi 29.000 palestinos han muerto en medio de los ataques y bombardeos de Israel. A la luz de los recientes comentarios de la comunidad internacional sobre un intento de imponer unilateralmente a Israel un Estado palestino, hoy presento una decisión declaratoria sobre este tema para la aprobación de nuestro gobierno. Israel rechaza rotundamente los dictados internacionales sobre los acuerdos permanentes con los palestinos. Un acuerdo de este tipo solo se alcanzará mediante negociaciones directas entre las partes, sin condiciones previas. Israel seguirá oponiéndose al reconocimiento unilateral de un Estado palestino. Tal reconocimiento, tras la masacre del 7 de octubre, otorgará una recompensa enorme y sin precedentes al terrorismo e impedirá cualquier acuerdo de paz en el futuro. Y este 20 de febrero se cumplirán 200 años desde el primer nombramiento y descripción científica de un dinosaurio. Fue el espécimen Megalosaurus, acuñado por William Buckle, el que dio inicio a lo que hoy conocemos como la paleontología. ¿Cómo era ese animal y cuánto ha avanzado su investigación? Lo revisamos en el informe de Cristina Viles. Los vemos una y otra vez en el cine. Muchos dan miedo. Y otros hasta emocionan. Feroz, come carne. Hablamos de quienes fueron amos y señores de la Tierra durante millones de años, los dinosaurios. Los vemos gigantes y peligrosos en las películas, pero ojo, hay una manera de tenerlos más cerca. En el tradicional Parque Quinta Normal, el Museo Nacional de Historia Natural nos presenta mucho más que imágenes. Fósiles de millones de años maravillan en una fecha especial, y es que este 20 de febrero se cumplen 200 años del primer nombramiento del ejemplar jamás encontrado, nada menos que el Megalosaurus. Esto ocurrió en febrero de 1824 en Inglaterra. Y fue gracias a un profesor de la Universidad de Oxford, William Buckland, quien se dio cuenta de que habían unos huesos que procedían de una cantera. Imagínense la situación. Principios del siglo XIX y un grupo de trabajadores se encontraban excavando piedras para construir tejas cuando encontraron restos de estructuras sólidas de color blanquecino y de tamaño realmente gigante. En un mundo muy distinto al actual, fue el naturalista Buckland quien tuvo estas ideas radicales que rompieron el dogma del creacionismo. Por primera vez los humanos se estaban dando cuenta de que tal vez la Tierra era mucho más antigua de lo que se creía hasta ese entonces. En el pasado geológico habían otros animales precursores a los seres humanos que dominaron la Tierra. Fue una idea que vino a expandir nuestro conocimiento. Y aunque en estos 200 años nos hemos hecho una imagen muy particular de ellos, gracias al trabajo paleontológico, los conocemos de manera más precisa. Tomas a una persona y le preguntas, ¿qué es un dinosaurio? Algo te va a decir. ¿Saben algo sobre los dinosaurios? Los dinosaurios comen carne. ¿Que se extinguieron hace miles de años por un meteorito? No debería de ser correcto que se extinguieran. Es una de las bestias más grandes. Que aparecieron en muchas épocas. Son muy grandes y que son muy peligrosos y qué bueno que existieron antes. ¿Por qué les da miedo que existieran en esta época? Sí, da miedo, sí. Conocidos por la humanidad hace 2 siglos, pero bastante más antiguos.
Hace unos 165.179 millones de años vivió la especie acuñada por el naturalista Boglan como Megalosaurus, que significa gran lagarto y es ciertamente muy parecida al bastante popular T-Rex, pero de menor tamaño. Megalosaurus bucklandi en realidad es un terópodo dinosaurio bípedo con una larga cola que le hacía contrapeso, con brazos relativamente cortos, con tres dedos con tres garras, y de hecho anatómicamente uno podría decir que es como un terópodo bastante clásico. Y esos dientes que eran en punta eran semejantes a los que encontramos, por ejemplo, en este tipo de dinosaurios. De ahí dedujo que el animal era un carnívoro. Era un dinosaurio bastante grande. Habría sido del tamaño de, digamos, un jeep grande. Y así como evolucionó la ciencia, también lo hicieron las representaciones del Megalosaurus. Recién descubiertos se pensaban como un animal tosco que caminaba en cuatro patas. Ahora, cada día son más precisas sus representaciones. Se creía que eran lagartos gigantes, que tenían la sangre fría, que eran una especie de animales torpes, lentos, por así decirlo. La relación directa que tienen con las aves han hecho de que todas las reconstrucciones cambien de forma muy radical. Las primeras reconstrucciones no la chuntaron 100%, ¿cierto? Y lo hicieron como un animal cuadrúpedo, que incluso se hicieron unas figuras de yeso y cemento gigantes para una exhibición científica en el Crystal Palace en Londres, que todavía están ahí. 20 años después de este hallazgo, fue acuñada la palabra dinosaurio por Richard Owen, el fundador del Museo de Historia Natural de Londres. Junto a los avances de la ciencia y la información, ya conocemos más de 2.000 especies en todo el mundo. Pero ahora hay dinosaurios de todos los continentes y muchos de los nuevos descubrimientos más importantes provienen de lugares como China y Argentina, Brasil, Angola, Sudáfrica. Estos países enormes que están creciendo muy rápidamente, donde hay muchos paleontólogos jóvenes buscando fósiles. Y las que vienen de lugares como Chile agarran especial atención porque son muchas de ellas también particularmente novedosas. Están documentando piezas del rompecabezas que no se conocían. El descubrimiento del Megalosaurus, ejemplar que vivió a finales del periodo Jurásico, también tuvo un impacto en la cultura popular. El novelista Charles Dickens fue quien lo mencionó por primera vez en su escrito Bleak House, apenas 22 años después de su descubrimiento. ¿No sería maravilloso encontrarse con un Megalosaurus de 40 pies de largo o así, contoneándose como un lagarto elefantino de Holborn Hill? Y aunque ya no estamos en los tiempos de Dickens, no se sorprenda si se topa con algún dinosaurio que aún no está extinto. ¿No me cree? Le aseguro que los conoce. Los podemos ver casi a diario alrededor de todo el mundo, aunque comúnmente les llamamos aves. Fósiles de formas muy como dinosaurios, pero con plumas como el Archaeopteryx. Entonces ya ahí Thomas Huxley dice, las aves vienen de los dinosaurios. Y si uno ve un megalosaurus, es como una perfecta mezcla entre un lagarto y un ave. Es una transición evolutiva. La tomografía computarizada, los métodos computacionales y los cientos de lugares que aún no son explorados le dicen a la paleontología y al mundo que aún hay mucho por descubrir en un camino iniciado un 20 de febrero de 1824. Bien, nos vamos a ir una pausa y de regreso hablaremos de deporte con Nicolás Cabarga y otras informaciones también aquí en CNN Prime. Esperemos. Deporte al día con los temas del deporte. Gracias, Nico. Chao, Ceci, nos vemos. Bien, y junto con Nicolás Cabarga nos despedimos desde este domingo 18 en CNN Prime. Se viene una semana que va a ser bien intensa seguramente y acercándonos además al mes de marzo. Que estén muy bien y gracias por habernos acompañado en esta jornada.